Bueno, mini repaso. Esperen que tengo las ventanas del Zoom. Bueno, mini repaso. Estamos viendo esta unidad de geodinámica externa, que ya habíamos dicho que son todos los, se refiere a los procesos que ocurren sobre la superficie, impulsados por la energía, fundamentalmente por la energía provista por la luz solar, que genera ciclos atmosféricos, ciclo del agua, y eso produce la meteorización de las rocas que están expuestas, que es la fragmentación en fragmentos, valga la redundancia, más pequeños, que pueden ser transportados por los agentes de transporte, que son el agua, ¿qué otro? El aire, moviendo. El aire, ¿qué otro? La gravedad. La gravedad, ¿sí? Uno más. No hemos hablado mucho de eso. Glaciares puede ser, profe. Glaciares, muy bien. Todos esos agentes transportan sedimentos de un lugar al otro, normalmente de zonas más elevadas a zonas más bajas, porque todos ellos se mueven por gravedad, fundamentalmente. Bueno, el viento es discutible, pero en general se mueven por gravedad, entonces transportan estos sedimentos. En algunos casos también generan la erosión, que es arrancar fragmentos de roca y sedimentos de su ubicación. Esperen que admito. Y entonces, bueno, los transportan a zonas más bajas de la corteza, donde se empiezan a acumular los sedimentos en zonas que, bueno, ya vamos a ver que se llaman cuencas sedimentarias, que son muy importantes para nuestra industria. Bueno, eso pero en general tenemos a lo largo de toda esta meteorización, transporte y depositación de los sedimentos, tenemos distintos lugares geográficos que difieren por sus características físicas, químicas y biológicas y que llamamos medios sedimentarios. Y según dónde están ubicados, los habíamos clasificado como medios continentales, cuando estaban en el continente, medios de transición, cuando están ahí entre el continente y el mar y reciben influencia de ambos lados, y como medios marinos, cuando están en el mar, fundamentalmente. Y ahí tenemos una clasificación en la diapositiva que estamos viendo, tenemos la clasificación de los distintos medios, algunos de los cuales ya vimos con cierto detalle en la clase anterior. Ahora, yo cuando estaba hablando en la clase anterior, noté que había una serie de conceptos que en realidad históricamente se han dado en otra unidad, ¿sí? Que es la unidad de rocas sedimentarias, pero me parece que es pertinente traerlos acá, entonces vamos a hacer una pequeña digresión al principio, ¿sí? Para ver, porque nosotros hablamos de sedimentos, o mejor dicho, yo les hablé de sedimentos, y nunca definimos muy bien qué son los sedimentos y qué características tienen. Entonces me parece que esto había que hablarlo ahora y no en la unidad de rocas sedimentarias. Bueno, lo vamos a profundizar en la unidad de rocas sedimentarias, pero o para saber de lo que estamos hablando y a qué nos referimos cuando mencionamos los sedimentos de los distintos tamaños, vamos a mostrar esto brevemente. La idea es que, como dijimos cuando vimos meteorización, bueno, los distintos procesos, digamos, físicos, mecánicos y químicos que fragmentan las rocas en pequeños fragmentos más pequeños. Entonces, bueno, hay una clasificación de esos fragmentos más pequeños, son lo que después va a constituir el sedimento, ¿no? Lo que es transportado por los ríos, por el hielo, por el aire, por todo lo que dijeron ustedes recién, y va a ser depositado en otro lado. Entonces, esos sedimentos tienen una clasificación que se basa en el tamaño, ¿sí? Esa clasificación después da lugar a la clasificación de las rocas sedimentarias, que es lo que se ve más profundamente en la unidad siguiente. Pero veamos entonces acá cuál es la clasificación de los sedimentos. Esta tabla
La clasificación de los sedimentos la vemos en esta tabla, que está medio tapada por la... Bueno, la voy a sacar. La voy a traer para adelante. Así. Eso. Ahí está mejor. La idea es la siguiente. Según el tamaño de los sedimentos estos, de los fragmentos estos, nosotros tenemos una clasificación como en 3 dominios grandes, que es el dominio de las pelitas, que está más referido a las rocas en realidad, de las samitas y de las cefitas. ¿Sí? Y dentro de eso nosotros tenemos las pelitas son las de grano más fino, o sea, los sedimentos que tienen el tamaño más fino, las samitas son intermedias y las cefitas son las de tamaño más grande. Pero fíjense cuando hablamos de tamaño de qué estamos hablando y cuál es la denominación que usamos para el sedimento en este contexto. ¿Sí? Para el nombre del sedimento en este contexto nosotros vamos de menor tamaño a mayor tamaño, se van llamando arcilla, limo, arena, sábulo, que es un intermedio acá, grava y aglomerado. ¿Sí? ¿Cuáles son los tamaños característicos? Después el limo se puede subdividir más en fino y grueso. La arena se puede dividir en muy fina, fina, mediana, gruesa y muy gruesa, que son todas escalas intermedias. La grava también. ¿De qué tamaño estamos hablando cuando hablamos de estos distintos sedimentos? Bueno, los tenemos en milímetros, si lo medimos en milímetros, fíjense. Los aglomerados son fragmentos de roca de tamaño 256 milímetros para arriba. ¿Ok? Fíjense, 256 milímetros son 25 centímetros. O sea, más o menos representado por este grano gigante que hay acá, ¿sí? Que va del 30 al 25, al 5, perdón, más o menos. Ahora me quedo atrás. ¿Sí? De este tamaño para arriba, tenemos los aglomerados. Recuerdan que la clase pasada les mostré una zona donde había habido un lahar en la erupción del Calbuco, que se había llenado de unos bloques, ¿sí? Una nave industrial que había ahí en el medio del río. Bueno, creo que lo tenemos por acá, veamos, ¿no? ¿Dónde estaba eso? Bueno, no voy a... Bueno, esos bloques que se veían ahí, ahora lo busco, de acá, ¿sí? Estos bloques claramente tienen tamaño mayor a 25 centímetros, fíjense. Entonces, esos son un aglomerado, ¿sí? Volvamos entonces. Después tenemos las gravas, ¿sí? Que van entre los 4 milímetros y los 256 milímetros. Eso está graficado acá, fíjense. Este grano tiene 4 milímetros, más o menos, está puesto ahí con el tamaño aproximado, ¿sí? Este tamaño tiene unos 25 centímetros, este de acá. Entonces, todo lo que tenga tamaño intermedio entre estos dos tamaños constituye una grava. Entonces, cuando nosotros hablamos de grava, cuando nosotros hablamos que un río, por ejemplo, es capaz de arrastrar y depositar sedimentos de tamaño grava, estamos hablando de estos tamaños, este rango de tamaños que vemos acá, que va entre los 4 y los 256 milímetros. Después tenemos el sábulo, que es un intermedio entre 2 milímetros y 4 milímetros, bueno, sería más la mitad de este. Y después tenemos las arenas, ¿sí? Las arenas, bueno, el límite superior de las arenas son los 2 milímetros, que los tenemos ahí, los podemos medir en la regla aquí. Esta regla está en escala 1 en 1, bueno, no sé cómo la estarán viendo ustedes en la pantalla, pero en principio está en 1 en 1. Y el límite inferior de las arenas es de 0,062 milímetros, es decir, un 16avo de milímetro, estamos hablando ahí. Fíjense que acá, haciéndole zoom a la regla, tenemos ahí 1 milímetro, tenemos un 16avo de milímetro, eso ni siquiera es un 16avo de milímetro, yo creo que un poquito más grande.
Pero para que ustedes se den una idea de cuáles son los tamaños involucrados. Entonces, cuando hablamos de arena, hablamos de sedimentos donde el más grande es 2 milímetros, lo miramos con la regla, y el más chico es un 16avo de milímetro, que prácticamente ni lo vamos a ver a simple vista. O bueno, sí, por ahí lo vemos a simple vista, pero es muy pequeñito. Entonces, cuando nosotros hablamos de arena, hablamos de un sedimento, un fragmento de roca que está en ese tamaño, en ese rango de tamaños. Después tenemos los limos, que son aún más pequeños, ¿sí? Que son, si lo tuviéramos que dibujar acá, sería como un puntito prácticamente, un puntito y nada más, que van entre 0,0039 milímetros y 0,062 milímetros, esto es 1 sobre 256 milímetros y 1 sobre 16 milímetros, o sea, un 16avo de milímetro y un 256avo de milímetro. En ese caso hablamos de limo, son los sedimentos mucho más chiquitos. Y de ahí para abajo tenemos las arcillas, ¿sí? Entonces, bueno, con esta escala ustedes ya tengan en mente, cuando yo por ahí hablo de que un determinado agente de transporte, bueno, es capaz de transportar sedimento de tamaño arcilla, o sedimento de tamaño limo, o sedimento de tamaño arena, tengan eso en mente para tener una idea de cuáles son los tamaños que transportan. Fíjense que, recordemos, digamos que la capacidad de transporte está directamente relacionada con el tamaño, con la velocidad que tiene, por ejemplo, una corriente de agua, ¿sí? Y mientras más velocidad tiene, un sedimento de mayor tamaño va a ser capaz de transportar. Habíamos visto un gráfico, enseguida lo vemos de nuevo, para clarificar esto, que creo que tenía abajo los nombres. ¿Sí? Estos son los nombres que se usan entonces. Vamos a ver que cuando estos sedimentos de estos tamaños, transportados a distintas posiciones del medio sedimentario por los agentes de transporte, se ubican en una zona y van siendo enterrados y quedan enterrados ahí durante mucho tiempo y a gran presión, esos sedimentos se van a transformar en rocas sedimentarias que van a ser rocas de distinto tipo según cuáles sean los sedimentos que se depositaron, ¿sí? Que es lo que vamos a estudiar en profundidad en la siguiente unidad. Después hay algunas características que son importantes tener en mente de los sedimentos que, bueno, que hacen a una idea completa del tipo de sedimentos que transporta y deposita en los medios. Una de ellas es la forma y la madurez. Fíjense que tenemos un rango, nosotros podemos tener fragmentos de roca con bordes angulosos, ¿sí? Como estos que se ven acá, y gradualmente, digamos, movernos hacia fragmentos de roca con bordes bien redondeados. Si nosotros vamos al río Blanco, al río Mendoza, vamos a encontrar que los fragmentos de roca que hay sobre esos lechos de río tienen más bien esta forma, son bien redondeados, ¿sí? Porque, bueno, ¿cuál es cuál es el motivo por el cual se redondean? ¿Cuál les parece a ustedes que es el motivo por el cual un fragmento de roca puede ser? ¿Cómo será el fragmento de roca cuando se meteoriza, por ejemplo, en una zona de alta montaña donde hay este fenómeno de difracción que vimos la semana pasada, donde el agua entra en las fisuras y se congela de noche y se va fragmentando? ¿De qué lado les parece que vamos a estar en cuanto a forma de esos fragmentos? Esos van a ser más angulosos. Exactamente, esos van a ser más angulosos. Y después se van a ir transformando en más redondeados. ¿Y por qué? Se desgastan, digamos. Por el viento, la erosión del agua. Bueno, Los hace girar. bueno, muy bien.
cuando nosotros vimos las formas de transporte, una de ellas era la carga de fondo, esta que iba saltando o rodando, ¿se acuerdan? Bueno, todos esos rodamientos y esos saltos son choques de los fragmentos de roca que se van redondeando, justamente, se van puliendo y se van redondeando. Entonces, fíjense que nosotros, en base al estudio, o bueno, nosotros no, pero los geólogos que se dedican a sedimentología, en base a los estudios de la forma de los fragmentos, saben si un fragmento está cerca si un sedimento, digamos, está cerca de su fuente de origen, o si está lejos de su fuente de origen, porque si está cerca de su fuente de origen va a ser mucho más anguloso que si está lejos de su fuente de origen, ¿sí? Entonces esta forma, digamos, nos cuenta la historia que ha recorrido ese fragmento de roca. No solo eso, también se estudia la composición, qué tipo de roca es. Ustedes ya vieron las rocas ígneas, las rocas metamórficas, porque entonces, bueno, si el sedimento es de roca ígnea, bueno, hay que ir a buscar la fuente, que tendrá que ser algún lugar donde haya rocas ígneas de ese mismo tipo, por supuesto. Entonces, bueno, todo esto permite estudiar cómo se van trasladando, de dónde provienen, etcétera, estos fragmentos de roca. Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta. Y el otro aspecto a tener en cuenta cuando se habla de sedimentos es lo que se llama la selección. ¿Sí? Que la selección es en una muestra de sedimentos, cómo es la distribución de tamaños, ¿sí? Que nos encontramos. Si la distribución de tamaños es más o menos uniforme, como acá, vieron que son todos más o menos del mismo tamaño, decimos que está bien seleccionado o muy bien seleccionado. Y a medida que nos movemos hacia la otra punta, tenemos cada vez sedimentos peor seleccionados, y donde está muy mal seleccionado tenemos una distribución de fragmentos de tamaño variable, algunos muy grandes y otros muy chiquitos, ¿sí? Eso es la selección. Y eso es otro parámetro importante para nosotros, porque ya vamos a ver en la clase que viene que la cantidad, cuando se forma una roca a partir de fragmentos con distintos grados de selección, vamos a ver que cuando está bien seleccionado, tenemos mucho más lo que se llama espacio poral, que es el espacio donde puede estar contenido el petróleo, que cuando tenemos un sedimento mal seleccionado. Entonces fíjense que la selección está vinculada a las características de una roca como para contener el petróleo, el hidrocarburo. Y la selección, el grado de selección, lo mencionábamos también la clase pasada, depende del agente de transporte, fundamentalmente, ¿sí? Habíamos dicho que el hielo incorpora sedimentos que va arrancando del fondo y de los lados del valle por el cual se mueve un glaciar, ¿sí? Y no importa el tamaño, se los lleva, y de cualquier tamaño que sean. Entonces los depósitos asociados a glaciares son depósitos muy mal seleccionados. Y en la otra punta tenemos los depósitos asociados a viento, porque fíjense que el viento va a ser capaz, dependiendo de su velocidad, va a ser capaz de levantar granos de un determinado tamaño, ¿sí? Los granos más chicos que ese tamaño se los va a llevar mucho más lejos. Los granos más grandes no los va a poder levantar, y los granos que vaya levantando y vayan saltando, digamos, se van a depositar ahí en esa zona. Entonces, de alguna manera, el viento hace que el sedimento que queda esté bien seleccionado. Sí, todos los granos son del mismo tamaño. Un efecto parecido tienen que lo vamos a ver ahora enseguida, tienen las playas, ¿sí? En medio de transición, que son las playas. Las playas en general, si ustedes han ido alguna vez a una playa, recuerden, digamos, cómo es la arena de la playa, van a ver que los granos de arena de la playa son de tamaño bastante uniforme, ¿sí? Entonces las playas también es un medio sedimentario en el cual tenemos sedimentos bastante bien seleccionados, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la otra cuestión como para redondear este tema. Bueno, y acá algunos
algunos ejemplos tomados de banco de imágenes, en el cual pueden ver fíjense, distintos tipos de sedimentos. ¿Cuál les parece a ustedes que está peor seleccionado de esos que se ven ahí? Creo que el de arriba a la derecha. Bueno, muy bien. El de arriba a la derecha es el que está peor seleccionado, porque vemos claramente que tiene ahí de distintos tamaños, muchos distintos tamaños. Y entre estos dos, ¿cuál está mejor y cuál está peor? Para mí está mejor el de la izquierda y peor el del medio. Sí, muy bien. Yo coincido con el compañero. Tenemos, por otro lado, tenemos uno que es más maduro que el otro, ¿sí? Que ha recorrido más camino, por decirlo así. ¿Sí? ¿Cuál? El del medio, ¿Por qué? porque está más erosionado, Porque está más redondeado, ¿sí? más redondeado, sí. Sí, bueno. Y después, bueno, tenemos distintos tamaños. Estos no tenían, las fotos estas que encontré no tenían una escala de tamaño, más o menos acá se pueden ver en cuanto al trabajo. Estas son gravas, ¿sí? Son sedimentos, obviamente son mayores a 2 milímetros, ¿sí? Y son menores a 25 centímetros, ¿sí? Acá tenemos dos de distinto tamaño, uno al lado del otro. Tenemos pobremente seleccionado, y acá tenemos una grava y una arena. Ven que en la arena ya, recordemos, la arena con granos entre un 16avo de milímetro y 2 milímetros. Entonces, esto es arena, esto es grava. Sí. Bueno, toda esta terminología que hemos empezado a usar ahora, ustedes ya va a ser el pan de cada día, porque todo el tiempo vamos a estar hablando cuando hablemos de sedimentos, cuando hablemos de roca sedimentaria, vamos a estar mencionando estos tamaños, y ustedes ya tienen en su cabeza, ya tienen automáticamente que asociar, cuando hablamos de grava, de arena, de limo, de arcilla, tienen que automáticamente asociar cuál es el tamaño, imaginarse cuál es el tamaño y de qué exactamente estamos hablando, ¿sí? Aparte, porque esta es la base de las propiedades petrofísicas de las rocas sedimentarias, que son importantes para el petróleo y que vamos a ver en la clase que viene. Bien, ¿preguntas con respecto a esto? ¿Me preguntas? Esta era la que les quitamos. No está el tamaño de las partículas acá. No está el tamaño. Pero bueno, acá tenemos 1 milímetro, acá tenemos 2 milímetros. Recuerdan, de acá para arriba teníamos las gravas, ¿sí? Fíjense, este gráfico lo que nos mostraba era una corriente de agua, digamos, en base a la velocidad de la corriente, que está en el eje vertical, y el tamaño de la partícula, que está en el eje horizontal, distintos dominios en los cuales tenemos deposición, transporte y erosión. Entonces, de 2 milímetros para arriba, que teníamos las gravas, ¿sí? Mejor dicho, las gravas tenemos de 4 milímetros para arriba, de acá. Fíjense que tenemos una pequeña región de transporte de las gravas, ¿sí? Que está acá. ¿Sí? Bueno, esta región de erosión con transporte, que están por encima de velocidades, las de 4 milímetros, que son las más chiquitas, velocidades de por lo menos 20 o 30 centímetros por segundo, ¿sí? Tiene que tener la corriente para poder transportarlas, llevárselas. Por debajo de esa velocidad tenemos depositación, o sea que se van a quedar ahí, ¿sí? Las arenas, en cambio, que estamos por acá abajo, era entre 0,06 y 2 milímetros. En este sector tenemos este rango, ¿no? Bueno, tenemos erosión, transporte, con velocidades de incluso menos de las más chiquitas, las arenas más finas, menos de 1 centímetro por segundo la corriente.
Y después de ahí para abajo tenemos los limos, las arcillas que van como carga en suspensión, ¿ya? No como carga de fondo, sino que van suspendidas y que tardan mucho en sedimentarse. ¿Sí? Porque aún con velocidades muy bajas, fíjense, de hecho, por debajo de este tamaño, ya el gráfico bueno, depende un poco de las condiciones. Este gráfico es una simplificación, por supuesto. Pero ya no tenemos deposición, sino que tenemos transporte prácticamente. ¿Sí? Hasta que el agua baje a una velocidad prácticamente nula, en la cual la partícula va a terminar sedimentando. Sí, entonces está bien la vinculación entre el tamaño y el transporte, digamos, y la sedimentación de los distintos tamaños de granos de sedimentos. Profe, Bien. ¿cómo se lee ese gráfico en la parte de transporte? Después el 0,02. Va a transportar, o sea que el agua la va a llevar, ¿sí? La va a transportar. ¿No? ¿Sí? O lo podés ver desde el lado de la velocidad. Si yo tengo una corriente que se mueve con 10 centímetros por segundo de velocidad, va a transportar partículas de tamaño 0,001 hasta tamaño, ponele 1,5 milímetros, ¿sí? Que es acá. Partículas más grandes de 1,5 milímetros, esa corriente que está yendo a 10 centímetros por segundo, se va a depositar ahí, porque ya no tiene energía para transportarlo. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno. Sí. Bueno. Bueno, entonces, el otro día hablamos bastante del medio fluvial y hablamos del medio eólico. Ahora vamos a ver los medios de transición, que son importantes. ¿Sí? Un medio de transición que está vinculado al fluvial y que lo habíamos dejado para ahora, era el delta. El delta se produce cuando una corriente fluvial llega a un lugar donde hay agua más tranquila, ¿sí? Agua con menor velocidad. O sea, eso puede ocurrir en general cuando un río llega al mar, ¿sí? Pero también puede ocurrir cuando un río llega a un lago, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en el río Mendoza, cuando llega al lago de Potrerillos, bueno, es un río que está llegando a una zona de menor, a un cuerpo de agua que tiene menor velocidad o que no tiene velocidad. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Con todos los sedimentos que vienen siendo transportados por la corriente fluvial. Se depositan. Se depositan. Se baja la velocidad del medio de transporte, por lo tanto se depositan. Y se van acumulando ahí, ¿sí? Entonces, esa acumulación de sedimentos en una zona, en esa entrada del medio fluvial al mar, por ejemplo, va generando, se va construyendo, si el mar en esa zona es lo suficientemente tranquilo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que se va a ir depositando sedimento ahí y va a ir construyendo entonces una serie de depósitos que llamamos delta, ¿sí? Llamamos delta, eso está puesto, no lo tengo acá en las diapositivas, creo, está puesto está puesto en la página, ¿sí? Porque en la antigüedad, digamos, Heródoto le dio este nombre al delta del Nilo, o sea, el lugar donde el río Nilo
se introduce en el mar Mediterráneo, ¿sí? Que, a ver, vamos a verlo. Fíjense. Ahí tenemos el Nilo, ese es el río Nilo. Fíjense, voy a sacar algunas cosas. Entonces, bueno, esta es la zona donde el río llega al mar, ¿sí? Al mar Mediterráneo. Todos estos sedimentos que ese río ha depositado ahí, y si nosotros lo damos vuelta, esto tiene la forma de la letra griega delta, ¿sí? Bueno, entonces de ahí proviene el nombre. Entonces, ¿cómo funciona el delta? Bueno, la corriente de agua entra en el mar, se depositan apenas baja la velocidad, se depositan los sedimentos, ¿sí? Entonces, esos sedimentos que se depositan ahí comienzan a tapar, ¿sí? Generan una barrera para que siga fluyendo el brazo ese de río que está ingresando en el océano. Entonces el brazo de río se desvía, ¿sí? Generando un nuevo brazo. Y así vuelve a bajar, en ese nuevo brazo baja la velocidad, se genera un depósito, y de esa manera se van abriendo nuevos brazos, ¿sí? de río que van esquivando, por decirlo de alguna manera, esos depósitos que el mismo río va dejando en la boca de cada uno de estos brazos cuando entra en el cuerpo de agua más tranquila. Entonces eso va generando esta ramificación, como la que se ve acá, en un esquema típico de un delta, en el cual tenemos una distribución de distintos brazos que se van subdividiendo de esta manera y que van ampliando la zona en la cual se generan estos depósitos, ¿sí? Por ejemplo, acá en la parte de la derecha tenemos un delta de un río, del río Ganges, que está en la India. Sí, ven que tenemos un brazo principal ahí, pero tenemos varios brazos, como estos que se ven en el esquema, que tienen un nombre técnico, que el nombre es de canales distributarios, porque van distribuyendo sedimentos, digamos, en todo el delta, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, fíjense que en la boca de cada uno de estos canales tenemos depósitos de arena, ¿sí? Porque estas corrientes son capaces, a esta velocidad, si bien ya están en una zona muy llana, es decir, que tiene muy poca pendiente, porque ya estamos entrando en el océano, estas corrientes todavía tienen cierta capacidad de transporte y son capaces de transportar partículas de tamaño arena y de tamaños más pequeños también, ¿no es cierto? Por supuesto, de tamaño arena, de tamaño limo, de tamaño arcilla. Cuando baja la velocidad, cuando el agua viene acá, baja la velocidad, deposita en la boca del canal las partículas de mayor tamaño, las de menor tamaño siguen viaje. Entonces, eso hace que el delta, digamos, finalmente un delta desarrollado tenga una serie de partes, ¿sí? Que son las partes de un delta, de los cuales la parte que está expuesta al aire, que no está bajo el agua, se llama la llanura deltaica, ¿sí? La llanura deltaica funciona, el río, digamos, en la llanura deltaica en general funciona bastante parecido, ya van a ver cuando ustedes hagan el análisis de varios deltas, a un río meandroso, como los que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan el río meandroso, que tenía un canal principal que se movía en todo un sector que era la llanura de inundación, y que a los costados tenía, que cuando hay crecientes y se desborda ese canal principal, genera unos diques en los bordes, ¿sí? Y genera toda una zona pantanosa alrededor, ¿sí? Bueno, toda esta llanura deltaica tiene también esas características. Tiene los canales distributarios, ¿sí? Que tienen esto que cuando se desbordan
el sedimento más grueso se deposita en esos desbordes, al lado de esos desbordes, paralelamente al canal, generando diques, ¿sí? Y después tiene el resto, que es una zona que puede estar inundada, ¿sí? En general va a estar inundada, que es una zona de gran fertilidad, ¿sí? Que es un ambiente de tipo palustre, de tipo pantano, ¿sí? En el cual tenemos, como decía, gran fertilidad, o sea que tenemos la proliferación de vida vegetal y animal también, pero vegetal principalmente, ¿sí? En una zona que está normalmente inundada. Y es una zona en la cual se depositan sedimentos de grano muy fino, porque son los sedimentos que se depositan cuando hay desbordes del delta, desbordes del río, los canales distributarios, ¿sí? Que dejan su sedimento más grueso, ya sea transportándolos por el canal o en los diques, ¿sí? Y entonces los sedimentos finos que están en suspensión, que vimos que tardan mucho en depositarse, se van a depositar en esa zona cuando el agua esta queda de alguna manera estancada. ¿Sí? Bueno, esta configuración de llanura deltaica con estas características de mucha materia orgánica, de sedimento de grano muy fino y de mucha materia orgánica, ya se los voy adelantando, es una zona en la cual tiene las características ideales para que se genere a largo plazo una roca madre de hidrocarburos, ¿sí? Por eso el delta es un medio sedimentario importante desde el punto de vista petrolero. ¿Qué tenemos después? Tenemos el frente deltaico, que es donde los canales distributarios arrojan estos sedimentos, digamos, porque ya no tienen la capacidad de transporte, se forma como un frente, que ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Y después tenemos, en ese frente deltaico se depositan los sedimentos de tamaño arena, arena fina y limo, que aún puede transportar los canales, y los sedimentos que siguen viaje son los de tamaño arcilla y limo, de tamaño más pequeño, que se depositan en una zona más alejada en lo que sería el prodelta, ¿sí? Entonces fíjense acá, en la imagen tenemos los distributarios, ¿sí? Tenemos el frente deltaico por ahí, y en lo más alejado tendríamos el prodelta. En donde el prodelta tenemos una mezcla, fíjense que ¿de qué tipo serán los sedimentos que conforman el delta? ¿Serán de tipo continental o serán de tipo marino? ¿Qué opinan ustedes? Digo, los sedimentos que conforman el delta, ¿ustedes qué opinan? ¿Serán de tipo continental o serán de tipo marino? Puede ser que sean los dos. ¿De dónde vienen los sedimentos de que estamos hablando? El continente. ¿Quién los transporta? El agua del río. Los trae el río, ¿sí? Los trae el río, los trae del continente. Entonces van a ser fundamentalmente en toda esta parte sedimentos continentales, ¿sí? Que el río los está tirando al mar, para decirlo fácil, ¿sí? En general en toda esta parte. En el prodelta ya tenemos una mezcla de sedimentos continentales de grano muy fino, que son los que no han logrado depositarse en toda esta parte de mayor energía, ¿sí? Con sedimentos marinos que están esencialmente producidos por toda la fauna que vive en esta zona del prodelta, ¿sí? Esa es un poco la idea. Acá hay un corte. Fíjense, acá tenemos los canales distribuidores o distributarios que mencionábamos recién, que veíamos desde arriba. Si nosotros hacemos un corte del delta así longitudinal, vamos a ver qué tenemos. Fíjense, este es el frente deltaico. O sea que los ríos, los distributarios, van trayendo sedimentos de tamaño arenoso y limoso,
¿sí? Lo van depositando en toda esta zona que sería la llanura deltaica que hablábamos recién, ¿sí? De forma horizontal. Cuando estos sedimentos llegan al frente del taico, digamos, generan esta especie de, este frente, justamente, ¿sí? Porque tiene una pendiente acá, el sedimento arrojado en el borde del delta tiene una pendiente, cae con esa pendiente. Y después tenemos los sedimentos más finos que siguen viajando acá, transportados por el agua, porque están todavía en suspensión, que se van a ir depositando en toda esa zona más alejada, que sería todo el prodelta. Pero ¿cuál es el avance de esto? Cuando no estaba todo este paquete de sedimentos, porque el río era muy nuevo, por decirlo así, ¿sí? ¿Cómo empieza a formarse el delta? Bueno, el delta empieza a formarse acá, ¿sí? Primero, deposita, en la medida en que esto se va rellenando, ¿sí? El delta, fíjense que el delta va avanzando sobre el mar, ¿sí? Va avanzando sobre el mar, o sea que el frente del taico va moviéndose hacia el mar, va entrando en el mar, y entonces el delta va creciendo cada vez más, y el prodelta y entonces estos sedimentos del frente del taico empiezan a ubicarse encima de el prodelta del delta anterior, ¿sí? No sé si me siguen con esto. ¿Sí? Sí, Cuando profe. el delta estaba acá, cuando el frente del taico estaba acá, el prodelta empezaba acá. Ahora, cuando avanzó, el nuevo frente del taico, tiempo después, se ubica sobre el prodelta anterior, y el prodelta nuevo está mucho más allá, ¿sí? Y encima de estos sedimentos del frente del taico se deposita se depositan los sedimentos de la llanura del Taica cuando el delta está mucho más adelante. Entonces fíjense que esto es una evolución del delta que uno podría decir espacio-temporal, y eso le da una configuración geométrica típica a los sedimentos de un delta que son de estas características, ¿sí? Entonces fíjense, cuando este delta pasan millones de años y quedó enterrado, ¿sí? A gran profundidad, y todo esto se transformó en rocas sedimentarias, cuando nosotros encontremos las rocas sedimentarias que tienen esta sucesión, en la cual en la parte de abajo tenemos grano muy fino, porque era un prodelta, en la parte intermedia tenemos sedimento de tipo arena y limo, con esta forma inclinada, digamos, y en la parte de arriba tenemos horizontales, también de grano un poco más grueso, podemos interpretar que esas rocas se formaron en un delta, ¿sí? Estoy adelantando un poco con dos temas, pero para que ustedes tengan un poco todo el contexto de por qué estamos viendo esta cosa, por qué vemos con tanto detalle cómo funciona esto, ¿sí? Después, el petróleo va a estar metido en estas rocas, ¿sí? En algún caso. Y la roca madre va a ser roca que eran sedimentos del prodelta, o a lo mejor de la llanura del Taica, ¿sí? Y el petróleo va a estar alojado acá, y nosotros como ingenieros en petróleo vamos a venir a perforar y a sacarlo de acá. ¿Qué más? Bueno, acá hay un zoom de una boca de estos canales distributarios, ¿sí? Fíjense cómo es la distribución de sedimentos que vamos a encontrar y de subambientes que vamos a encontrar en la boca de este canal, en la cual tenemos el canal acá, justamente. Después tenemos la barra en la boca del distributario. La barra se refiere a una barra de arena, ¿sí? Que es un depósito de arena, que es todo este de acá, ¿sí? Que es este que veíamos dibujadito acá, bueno, en esta forma. Perdón. Y los diques, estos que hablábamos, fíjense, son estos depósitos de acá. Tenemos estos diques que en la parte esta del canal, que es esta parte de acá, está subaéreo, significa que
que está al aire libre, que no está bajo el agua. Tenemos estos diques, ¿sí? Que continúan por debajo del agua, estos diques, ¿sí? Como diques subacuáticos, un poquito debajo del agua, y después acá en esta parte tenemos el frente del Taico, ¿sí? Que veíamos recién. Esa zona, que es esta parte de acá. Bueno, y después tenemos, ahí donde dice palustre, es lo que hablábamos recién como llanura del Taico, ¿sí? Entonces esta es la configuración bastante detallada, la configuración de un delta. Este es un tema importante, así que sépanselo bien, estudienlo bien, porque todas estas cuestiones que estaba explicando ahora son preguntas de examen final y de exámenes parciales, ¿sí? Bien. Para que se den una idea de cómo el delta puede penetrar en el mar, veamos, hay un caso muy obvio, que es el delta del Mississippi, el río Mississippi, que es muy ilustrativo. Fíjense, este es el río Mississippi, viene por ahí, ¿sí? Fíjense que este es el delta. Fíjense, todo esto es delta, ¿eh? Todo esto es, a lo largo de los años, como el río Mississippi por decirlo de alguna manera, ha ganado terreno al mar, ¿sí? Todos estos son, toda esta forma acá, toda esta especie de península que vemos acá, son los depósitos de sedimentos que trae el río Mississippi del continente y que ha ido arrojando al mar y ha ido creciendo y continuando su curso sobre ellos. Fíjense, muchos kilómetros, ¿no? Entonces todo esto, y bueno, incluso este es el delta actual, pero todos estos de acá son deltas anteriores del río, o anteriores, estamos hablando de miles de años antes, ¿sí? Porque su curso ha ido variando justamente por esta dinámica de ir distribuyendo los sedimentos a lo largo de un frente. Tenemos muchos kilómetros y los podemos incluso medir, fíjense, así grosso modo, desde ahí hasta acá tenemos 80 kilómetros prácticamente, ¿no? Como de aquí a San Martín, un poco más allá, como de aquí a Tunulán. ¿Mm? Para que ustedes se den una idea de las dimensiones involucradas en esto, ¿sí? Una superficie de 80 kilómetros de largo por 30 kilómetros de ancho. Fíjense el volumen de sedimentos que está el río Mississippi, que ha venido trayendo a lo largo de su historia. Profe, ¿y eso va a seguir ocurriendo o no? O sea, ¿se va a seguir agrandando? Mientras ese río siga trayendo aportes de sedimentos y digamos, la configuración de corrientes marinas acá, fíjense que esto está dentro del Golfo de México, está bastante protegido, digamos, ¿sí? Entonces, mientras el mar no tenga la fuerza para distribuir estos sedimentos con mayor velocidad con que el río los trae, este delta va a seguir creciendo, ¿sí? Va a seguir creciendo y tal vez no en este sentido, pero tal vez siga creciendo en otras, siga generando abarcando todo este sector. Como yo tenía por algún lado una diapositiva de los paleodeltas que se llaman del río, que tenía lóbulos así, digamos, un lóbulo por acá, un lóbulo por acá. Después la buscamos y la vemos para no perder mucho tiempo, pero sí. Después hay otros casos, ¿sí? Que no se llaman deltas, se llaman estuarios, ¿sí? En los cuales el océano tiene mucha capacidad de transporte en la zona donde el río desemboca, y entonces no que se vaya acumulando sedimentos, sino que lo distribuye, se los lleva a otro lado, ¿sí? Por ejemplo, algunos ejemplos de estuarios, bueno, hay varios, pero acá en el sur, fíjense, acá, este es el río Santa Cruz, creo. Ven que acá hay un río que desemboca, ¿sí? Desemboca en el mar,
pero no genera un delta, no está depositando sedimentos cada vez más adelante, sino que al contrario, es el mar el que ingresa, ¿sí? Esto tiene un suavizado demasiado excesivo, pero ven que es el mar el que ingresa, porque aparte acá estás muy al sur y tenés gran amplitud de mareas, entonces cuando está marea alta, el mar ingresa muy profundo acá, ¿sí? Y cuando sale en marea baja se lleva sedimentos y los redistribuye a lo largo de la costa o sobre la plataforma, que ahora vamos a verlo, ¿sí? Entonces no se forma un delta, sino lo que se forma es un estuario. Entonces, fíjense, el delta estuario es fruto de la dinámica entre la capacidad del río que tiene de traer sedimentos y la capacidad del mar que tiene para redistribuir los sedimentos. ¿Sí? Bueno. Entonces, Profe, eso a largo plazo, el estuario ese a largo plazo se transforma en una bahía grande o no dan los tiempos geológicos, digamos. No, es que a largo plazo no, depende de las condiciones, digamos, porque a largo plazo podría subir el nivel del mar y dejar todo esto bajo el agua. O podría bajar el nivel del mar y esto pasaría, y el río continuaría por acá, ¿sí? Continuaría por acá y... Claro, pueden pasar muchas cosas, digamos. O sea, pueden pasar muchas cosas, claro. Suponete que ahora estamos en un periodo en el cual están aumentando las temperaturas globales, entonces, bueno, lo previsible es que a largo plazo geológico estemos en una etapa de derretimiento de los casquetes polares. ¿Sí? Entonces, bueno, va a tener incrementos del nivel del mar. Gran parte de las zonas costeras van a quedar bajo el agua. Estamos hablando de esto, no va a ocurrir mañana ni pasado, digamos, pasan miles de años para que eso ocurra. Pero bueno, esa podría ser una situación. O podría bajar el nivel del mar, podría haber algún fenómeno que revierta y que genere un enfriamiento general con algún tipo de glaciación, ¿sí? Y bajen los niveles del mar y gran parte de la plataforma quede emergida. Entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas, básicamente. Profesor, una pregunta. Sí. El suelo de la costa del delta del Mississippi, el suelo sería limoso y arcilloso. Todos los sedimentos serían limosos y arcillosos, en su mayoría. Bueno, en el delta vas a tener sedimentos de grano fino, pero también vas a tener donde vienen los canales estos, ¿sí? Vas a tener depósitos de arena fina, ¿sí? En estos canales. Uh-huh. Y en el frente del Taico vas a tener también posiblemente depósitos de arena y de limo en estas barras en la boca de los canales distributarios que veíamos recién, ¿sí? Y después en la zona de la llanura del Taica vas a tener depósitos de arena, depósitos de tamaño limo, de tamaño arcilla, y en el prodelta también, ¿sí? Sí. Bueno. Profe, Diga. ¿en el Río de la Plata no hay un delta? En el Río de la Plata hay un delta también. En el río Paraná, vamos a verlo. El delta del Paraná es este. Que bueno, no tiene una forma tan característica, típica como el del Nilo, como el del Mississippi, pero bueno, fíjate que ahí están los distributarios como el río Paraná y el Uruguay, ¿no? Se ramifican, ¿sí? Con canales distributarios, con una zona que es muy fértil y que está también cubierta, es una zona pantanosa. Si ustedes cruzan acá por alguno de los puentes, ¿sí? Van a ver que tienen toda una serie de pantanosa. Y desemboca acá en el Río de la Plata. Con una gran carga, fíjense, esta cuenca del río Paraná, si la seguimos, drena o
trae sedimentos, fíjense, ahí va el río Paraná, trae sedimentos de toda esta zona, pero trae sedimentos también de lo que veíamos el otro día, del río Bermejo. Miren que no lo encuentro. ¿Dónde estás? Río Bermejo. A ver si le pongo los límites, va a ser más fácil. Acá, fíjense, el río Bermejo, que viene ahí, ¿no? Desemboca acá. ¿De dónde viene el río Bermejo? De acá arriba. Fíjense el viaje que hacen los sedimentos que el río Paraná está trayendo. Vienen del altiplano boliviano, ¿no? Y de todo lo que se llama el subandino boliviano y argentino, ¿sí? El río Bermejo, el río Pilcomayo, ¿sí? Río Pilcomayo, río Bermejo. Están trayendo sedimentos de toda esta zona, y lo están dejando, bueno, lo dejan a lo largo de su curso y lo dejan acá en el delta, ¿sí? Y lo más fino sigue viaje y entra en el río de la Plata, que es marrón por eso. Es un gran sistema fluvial, digamos, que alimenta una cuenca sedimentaria de dimensiones significativas, ¿no? Bueno. ¿Quieren hacer un recreíto o seguimos? ¿Ya empezaron con el recreo? No, como quiera, profe, no sé. Hagamos un recreo, pero no muy largo. Que son y 10, pongámosle, y 25, seguimos, ¿sí? 15 minutos, para tomar la media tarde. Dale, profesor, nos vemos en 15 minutos. Bueno. Profe, a mí me quedó una duda de Diga. la imagen esa que mostró el delta del Ganges. Sí. Como que al sur de la desembocadura del río hay otros deltas, pero no se aprecia bien en la foto de dónde vienen. Bueno, al oeste sería, no al sur. Acá, este es. Claro, ahí está la desembocadura del cauce principal y al oeste están todas esas, no sé, parecen venas, arterias, ¿no? Como Sí, chiquititas, pero mirá no. de dónde vienen. Ahí volvió, profe, se le había cortado. Me había cortado. Fíjate, no sé si alcanzaste a ver, viste, todos de acá vienen. Se desprenden del mismo río. ¿Sí? De ahí. Entonces, Bueno, uno de los vamos a decir que sistemas ahí hay fluviales más grandes. Sí, decime. No, le decía que ahí hay una planicie gigante para que tenga Sí. tantas ramificaciones. Sí, esta es una llanura muy importante y el sistema del Ganges drena los Himalayas. ¿Sí? Los glaciares de los Himalayas, bueno, y arrastra los sedimentos del Himalayas hasta el Océano Índico. Pero fundamentalmente alimentado por los glaciares de los Himalayas, bueno, y por las lluvias de los sistemas de circulación monzónicos de acá. Pero bueno, el otro gran drenaje de los Himalayas es el río Amarillo en China. Sí. Bien, y esa zona ahí del Ganges es muy húmeda porque los Himalayas retienen la humedad que viene del mar, digamos. O sea, por eso también del otro lado está.
Exactamente, hay un fenómeno de corrientes atmosféricas cargadas de humedad que vienen del Océano Índico, que se topan, por decirlo así, con el Himalaya, entonces descargan toda su humedad en esta zona y por eso tenés los grandes, no, una zona ahí muy húmeda y donde hay los monzones, que no me acuerdo bien en qué época del año es, ¿sí? Que descargan lluvias torrenciales impresionantes en toda esta zona. Profe, y creo que algo parecido pasa acá en la Patagonia también, entre